Vuelvo a grabar. Ahí está, porque había detenido. Me di cuenta que estaba así sola esperando y yo estaba grabando y digo, ¿para qué vamos a ver todo esto? Lo saqué. Ahí está. Ok. A mí me quedó en la. Y yo silencio así. Bueno. Igual me parece que estuviese sola porque hay mucho silencio. Siempre se escucha más ruido en tu casa. ¿O los dormiste a todos? O... Y estoy sola hoy. Así que hasta dentro de un ratito estoy sola. Ah, por eso, viste, me parecía. Bueno. Entonces, a lo que íbamos es, la conducta de búsqueda dice, es un conjunto de conductas aprendidas durante el proceso adictivo que de manera subconsciente acercan al adicto con la sustancia o con la conducta de su adicción, así como a las personas. Esta conducta es evidente para los que observan al adicto, pero no así para el adicto quien no se da cuenta del riesgo. Lo que decía que usualmente el adicto más que nada a las sustancias, a las drogas, seguramente tiene amigos que también son adictos, ¿sí? Digamos que sin querer, entre comillas, parece que siempre encuentran amigos que también son adictos. Eh, y así, por ejemplo, el que es adicto al juego, por ejemplo, seguramente se va a hacer amigos en el lugar a donde vaya a jugar, ¿no? Ya cuando hablamos de adicción. Una persona se la pasa en el bingo, seguramente en el bingo se va a encontrar amigos. Y si no, va a encontrar gente en su entorno que le gusten las mismas cosas, porque por eso hacemos, hacemos vínculos por los gustos que son parecidos, ¿no? No tenemos amigos, no solemos los seres humanos tener amigos que no tienen nada que ver con nosotros. Seguramente tenemos cosas en común. Entonces, tiene que ver con esto, que al adicto no se da cuenta, más que nada el adicto a drogas, al alcohol, que es alcohólico, no se va a hacer amigo, ni se la va a pasar el tiempo con aquel que no le gusta tomar. Seguramente si tiene amigos, a algunos no les gusta, a otros sí, se va a juntar con los que sí le gustan tomar, como para poder seguir alimentando esa adicción. Claro. Tiene que ver con esto. De eso habla de la conducta de búsqueda, que el de afuera, que el que está afuera observando al adicto, se lo puede ver, pero el adicto no sabe en realidad. Por eso es muy importante en la recuperación de un adicto sacarlo de ese entorno que es nocivo para el vínculo, el vínculo afectivo, amistoso del adicto. Después dice, los deseos automáticos son disparados por las situaciones, los lugares y las personas relacionadas con el uso, de modo que evocan memorias eufóricas asociadas a deseos de usar que se acompañan de ansiedad e ideas repetidas de uso. Estos deseos se siguen presentando por meses, aún luego que el adicto esté en abstinencia y en recuperación. Esto tiene que ver lo mismo con la memoria eufórica. Los deseos automáticos suponen esto de la abstinencia, que en la abstinencia igualmente aparece el deseo de consumir, el deseo de realizar tal o cual conducta. Tiene que ver con estas con este proceso de recuperación. ¿Sí? Está muy relacionado con esta primera que veíamos acá que dice la memoria eufórica, ¿sí? Que es esa memoria selectiva que posee el adicto y que recuerda solo lo bien que la pasó y no las consecuencias adversas, negativas, que le produjo el haber estado o drogado o el haber estado tomando o el haber estado, no sé, jugando y demás. Entonces, los deseos automáticos están relacionados con la memoria eufórica. Eso puedes ponerlo, si querés en alguna partecita, pone los deseos automáticos están relacionados directamente con la memoria eufórica. Fíjate que dice, son deseos de usar que se acompañan de ansiedad e ideas repetidas de uso. De eso se tratan los deseos automáticos. Después dice, Eso. sí. ¿Sabés qué? Un cachito. Cuando ves que una persona entró en la adicción, ¿cómo hacemos para ayudarlo? ¿O cómo hacemos para ayudar a la familia para que pueda ayudarlo? Lo primero que hace el adicto es negarlo. Entonces, si uno o sea, como familia digo, ¿no? Si la familia lo ataca, el adicto no pierde actitud, ¿no? Sea cual fuese la adicción. Lo que sí hay que enfrentarlo. Enfrentarlo no quiere decir atacarlo, ni retarlo, ni enfrentar la realidad, el hecho de que, mirá,
sabemos de la situación, sabemos esto y de esto hay que hacer algo. Lo que pasa que en las adicciones, cuando el adicto no lo reconoce y tampoco quiere ver que eso es un problema, en la etapa temprana, ahora vamos a ver las etapas, no ve, no puede ver lo que es un problema, ¿no? Y si van siguiendo las etapas, van evolucionando más adelante y es peor todavía, porque cada vez, si llega a ver en algún punto de la etapa media, ve que es un problema, que le está trayendo muchos problemas a su vida cotidiana, la adicción en sí, igualmente ya el cerebro está tan comprometido con la adicción que también le va a costar dejarla, ¿sí? O sea, a ver, por ejemplo, la adicción a la comida, el que es de comer mucho, ¿no? Yo ahora me puedo poner en ejemplo yo estoy comiendo mucho, engordé un montón de kilos y demás. Yo me doy cuenta que me hace mal, que estoy agitada, pero digamos que como estoy en esta vida tan sedentaria y estoy cómoda, y qué sé yo, sigo comiendo, porque en realidad todavía no me siento una obesa. Sin embargo, estoy mucho más de mis kilos o de mi peso ideal, digamos. En Claro. la adicción es lo mismo, en la adicción, eh, en algún punto el alcohólico se da cuenta que le está trayendo problemas, pero también le cuesta dejar el alcohol porque ahora lo necesita. O sea, ahora que ya se acostumbró, que el cerebro el mismo cuerpo se lo pide. O sea, hay que encontrar otra vía de salida. En realidad, para ayudar a un adicto en este punto que vos me decías, o a la familia, hay que buscar una ayuda psicológica, alguien que nos pueda ayudar a encontrar el por qué empezó a consumir o a usar esta adicción. Si reconoce el adicto que tiene esa adicción, que es un problema, Claro, y acepta la ponele, ayuda, lo que hay que buscar es por qué llegó a esa adicción. Y claro, hacer todo un yo camino que... ponele, Sí, te escucho, te escucho. te pregunto porque es el caso de el hijo de una familia conocida, ¿no? También un pibe que tuvo todo, sí, siempre toda discreción, y nada, ahora se dieron cuenta, hará un mes atrás más o menos, los cambios de actitud de él, si bien ya esto viene de hace como un año y que adelgazó, era un pibe que era gordito, adelgazó demasiado y las juntas y siempre le robaban, pues en varias oportunidades dijo que le han robado el teléfono, que le han robado plata y demás, pero ellos siempre esa confianza ciega, ¿viste? Porque siempre fue un pibe de la casa, un chico responsable, todo. Bueno, la cuestión que todos le decían, se está drogando, y ellos no. Le preguntaron y él se ríe y siempre en forma de broma, siempre lo ha dicho, ¿viste? Sí, me Mm, fumo, qué sé yo, pero siempre en forma, que hasta desde chico, ¿viste? Por joder a la mamá. La cuestión que él se va al campo con el papá y la madre entra a la pieza para chusmear qué es lo que él hacía. Y tenía las plantas de marihuana con termómetro digital y toda la madre en coche atrás del ropero. Pero tremendo. tenía tres atrás del ropero, se querían morir porque, viste, lo que menos esperaban. Y bueno, Claro. cuando volvió el padre, bueno, dio en evidencia y demás, y dijo que sí, que él fumaba, que fuma, bueno, aparentemente con la novia, la familia de la novia sabemos que está en esto, y un par de amigos que él se hizo en folclore, Claro. no lo negó, pero encima a modo de gracia le dice a la madre, a vos te hace peor el cigarrillo, dejá el cigarrillo y fumá esto, que estos amores, paz, derivás y qué sé yo, y a veces va a laburar con el padre, y uno de los empleados del padre le decía, donde Raúl se va a un costado, que está a unos metros, porque ahora están alambrando y demás, dice, él saca y se manda 2 o 3 pitadas juntas y sigue, y al rato cuando el padre desaparece, de vuelta. Claro. Sí, así es, perdidísimo. Y le echa la culpa a los padres. Claro. Supuestamente la culpa es de la madre, porque la madre siempre criticó a todo el mundo, como que ella tenía los hijos perfectos, que los hijos nunca iban a dejar de estudiar, como que iban a hacerlo mejor, y es como que es un escarmiento a la madre, creo. Va, él se lo plantea de esa manera, Claro. Es como lo pero, plantea él. Sí. viste, y el tema es cómo ayudarlo, porque el padre lo quería echar, porque Mm, dice, sos un vago, cumplió 21, ¿no? Es un pibe grande, pero dice que es un vago, que bueno, lo quieren echar, pero yo creo que no es la solución echarlo, porque en no, este claro. momento creo que tendrían que buscar otra forma.
Claro, no, y lo que pasa que la cuestión, lo mejor sería, no sé, buscar un lugar para rehabilitación y internarlo. El tema es que ya tiene 21, entonces que él quiera ir, ¿viste? Que no se escape, porque es todo un camino así como muy lento, no es que puede ayudarlo a alguien, no sé, yo soy acompañante, no, no, esto tiene que haber un profesional que esté a cargo, que aparte él está echándole todos los adictos a algo le echan la culpa a otros, la culpa no es de ellos, porque justifican el uso por eso. Seguramente él empezó probando si estaba de novio y la familia de la novia está así, con la junta y qué sé yo, y empezó probando y cuando le gustó, bueno, hay que encontrarle el por qué estoy haciendo esto. Seguramente hay también un motivo psicológico, algo que de tener todo, de ver o de esperar quizás los padres que sea perfecto, que, viste, cuando la persona se siente frustrada en algo y tiene una demanda en su casa de otra cosa, o sea, si quizás los padres no le decían vos tenés que ser perfecto, pero los padres le hablaban a todo el mundo que sus hijos eran perfectos, que eran estudiosos, que eran otro. Y entonces él sabía que los padres esperaban eso de él. En algún momento se frustró con algo, y bueno, ahora la culpa es de ellos. O sea, él lo que dice él es la culpa es de ustedes, porque no pude cumplir con sus expectativas. Entonces, en algún momento hay una frustración del adicto para llegar a esa adicción. Y se suman, no es que va a decir, ay, estoy frustrado, voy a comprar marihuana. Se suma que justo encontró una mujer, una novia que hace lo mismo, viste que parece que todo se va sumando y se va entrelazando como para que tome ese camino. Entonces ahora hay que ir para atrás, pero de a poco, porque van a encontrar muchas resistencias. ¿Entendés? Primero, la primera resistencia que tienen que pasar por arriba es el hecho de que él quiera. Y si no quiere, y los padres tienen la posibilidad de internarlo igual, no sé si legalmente lo pueden hacer, llevarlo e internarlo, si por ahí depende de ellos económicamente, capaz que sí pueden hacerlo, internarlo, y bueno, las instituciones casi todas son privadas, entonces hay que pagar, y bueno, y ahí ver, o sea, lo primero que necesitas es una ayuda psicológica. Y a partir de eso, los padres tienen que hacer terapia, la familia tiene que hacer terapia, porque es un camino, como yo te digo, y no es imposible, pero es difícil. La verdad que echarlo no es la solución. Echarlo no, porque echarlo es mandarlo a la casa de la novia o a donde sea para que siga haciendo lo mismo, porque cuanto más rebelde, peor es. O sea, me echas por esto y hago lo que yo quiero, ¿entendés? Entonces, tampoco lo va a dejar pensar la droga. El padre lo amenazó que lo iba a echar y primero que le iba a cagar a palo, porque ¿viste? Encima son personas súper rectas y es como que no permiten esto, ¿viste? Claro. Y bueno, pero así de tan correcta que fueran, se les salió de las manos esta situación. Ahí está, que demasiado, el extremo siempre lleva a cosas malas, la demasiada corrección, demasiado, mis viejos esperan de mí, entonces es demasiado, cuando ya es un extremo tanto, cuando es un punto tan extremo, quiero decir, pasan estas cosas, no sirve de nada. Claro, sí, sí. Y bueno, llegaron a amenazarlo que lo iba a echar, y él los enfrenta. Y le dice, y a ver si te animás, si no sos capaz de echarme. Y así, a ver, a mí me lo contaban hace poco, y no lo podía creer, porque él al papá siempre allá arriba, y si el papá decía no tal cosa, era agachar la cabeza, ¿viste? Lo que fueron siempre tan así, y ahora escucharlo de que, como dijera él, me paro de mano, frente a mi viejo, viste, como que te quedás, decís, a ver, ¿en qué cambió? ¿Qué pasó? Porque claro, no es el chico que uno chiquito. Claro. ¿Viste? Es la situación y es la misma porquería esta en la que se metió, ¿viste? Claro, que aparte es chico, pero también ya es grande, porque quizás podría haber manifestado toda esta rebeldía a los 15, 16 años, es un poco más manejable. Pero, porque todavía tenés la legalidad que está por debajo tuyo como padre, ¿no? Todavía no es una persona legal, después de los 18, los 21, peor todavía, ya como que
legalmente es una persona, o debería ser una persona independiente. Entonces ahí ya como que es más difícil. Yo Claro, creo sí, sí. lo que pueden hacer es buscar ayuda y ver cómo los orientan desde un lugar, desde alguna fundación o algún centro de rehabilitación. Primero puede ir la familia, sin que vaya él, puede ir la familia a pedir ayuda y ellos van sabiendo cómo orientarte también. Claro, yo les iba bueno, ver si en algún momento, porque mucho trato con ellos no tengo ahora, ver de eso, de por ahí hablar con la fundación donde yo estaba, eh, y a ver si pueden tener una cita con ellos y poder ir a plantear, a ver si ellos me pueden ayudar. Claro, claro, Y bueno, que también salga por la propia voluntad de él, porque es un pibe grande. claro. No sé si, la verdad es que yo no sé si pueden ellos ahora internarlo sin que él quiera. Por la edad, digo, ¿eh? Yo creo que no, que por la edad es más por consentimiento propio, digamos, Claro, pero no sé, así que, claro, sí, sí. eh, no sé qué dirán hacer. Sí, es un tema, es un tema, es un trabajo muy de hormiga, es una recuperación siempre muy lenta y aparte, bueno, sumado a eso, a la sustancia en sí, después va a tener todo el entorno que tiene que dejar y ahí es mucho más difícil porque es joven, es muy joven todavía, entonces no va a tomar la conciencia de los problemas que le puede traer seguir en el mismo entorno, este, con los mismos amigos, con la misma novia, ¿entendés? Entonces tiene que salir de ese lugar y bueno, y así, ir viendo de, Claro, sí, sí, de qué manera. Bueno, claro, seguimos. dale. Eh, Obsesión o preocupación excesiva con respecto a las situaciones de uso y relacionadas con el uso, ya sea consumo de sustancias psicotrópicas o prácticas de conductas. Esto lleva a invertir una energía mental desproporcionada en el proceso de adicción que resta a las actividades vitales importantes del adicto. Bueno, esto es lo mismo de decir el hecho de la preocupación por usarlo, ¿no? Cada vez, mirá, este chico, como me decís, tenía las plantas detrás de la habitación. Eh, Esto es un claro ejemplo de poder tener algo para consumo propio, para lo que fuese, pero correr el riesgo de tenerlo dentro de la casa y demás no le importó nada. Tiene que ver con esto. Eh, y también, bueno, es lo que dice, esto lleva a invertir una energía mental desproporcionada en el proceso de la adicción. Digamos que se buscan, se las rebuscan, se las piensan todas como para poder este, usar, hacer uso de la adicción o de, de poder hacer uso de la práctica, de la conducta, ¿no? No sé, mentir, viste que vos decías, bueno, a todos les pasa lo mismo a los adictos, o sea, siempre les roban a ellos, o pierden las cosas, es como yo les contaba de la mamá de mi ex alumna que primero le robaron el sueldo, después perdió el sueldo, y la señora era una señora, una jubilación, estaba gastando la jubilación entera, y se pensaba todo este, para poder justificar que no tenía más la plata, para poder seguir jugando aparte, porque las chicas le prestaban plata y seguramente no se compraba mercadería o iba y pagaba las cuentas, sino seguía jugándola, entonces tiene que ver con eso. Después, congelamiento emocional, producto de los cambios bioquímicos en el cerebro y además de las distorsiones psicoemocionales del proceso adictivo, dificultad para identificar, manejar e interpretar los sentimientos, así como una actitud de intolerancia a algunas emociones, buscando el uso como una forma de anestesia emocional. Esto es muy propio de la adicción, el congelamiento emocional, tiene que ver con, primero, como dice acá, los cambios bioquímicos en el cerebro y además con situaciones emocionales que parece que no registran. ¿Sí? Empieza a producirse en el adicto una fuerte apatía, como que lo demás no importa. Solo importo yo, solo importo yo y la culpa de que hago uso de la adicción es la culpa de otro y en realidad lo necesito y la adicción es totalmente buena y tiene
la santifican y todo lo demás están equivocados. Entonces, hay un congelamiento emocional que es tanto bioquímico del cerebro como también de la actitud del individuo en cuanto a los pensamientos, en cuanto a lo emocional. Bueno, todos estos síntomas, dice, se pueden presentar todos juntos o de manera selectiva y con distinta intensidad en un momento dado, así como pueden variar a lo largo del tiempo y con el avance de la enfermedad adictiva. Bien. Luego, el libro habla de las causas de la adicción, y acá es importante ver, o vamos a poder ver lo que vos me contabas de este chico en particular, que es un chico que ha tenido todo, que ha sido de su casa, y ahí nos podemos dar cuenta cómo no solamente una adicción se puede dar en un chico que le faltaron un montón de cosas y que vive en un barrio marginado y demás, sino también en un chico de una buena familia, una familia trabajadora, ¿entendés? Por eso no tiene que ver la causa con ni algo económico, ni algo cultural, no tiene que ver con lo familiar, ni con algo tampoco hereditario, porque no siempre, hablando con esto de las adicciones en otros grupos, me pasaba de que, bueno, una mamá me decía, sí, mis hijos son alcohólicos, pero porque el padre fue alcohólico. Bueno, sí, puede ser hereditario, pero también había otra que me decía, no, pero yo, por ejemplo, mi papá era alcohólico y fumador, y yo, los 2 novios que tuve antes de mi marido actual, y es más, y mi marido actual ni fuma ni toma nada, ni siquiera una gota de alcohol ni para la comida, y tampoco nunca fumó. Y yo tuve 2 novios igual, o sea, como que siempre busqué gente que no lo haga, que directamente, o sea, también puede pasar que un hijo de un alcohólico no pruebe nunca el alcohol, pero por el hecho de que lo vio. Sin embargo, otro hijo de un alcohólico va a ser alcohólico porque vio cómo se alcoholizaba el padre. Entonces, no tiene por qué ser hereditario, pero puede pasar. Digamos que el origen de la adicción no tiene una causa en sí. Ahora lo vamos a ver con lo que dice el libro. Dice, la adicción es una enfermedad compleja de naturaleza biopsicosocial, o sea que las causas de la adicción son múltiples e interaccionan de una manera compleja para producir el desorden adictivo. Su etiología, su origen no lineal, multifactorial y sistémica, hace difícil comprenderla con una visión lineal o simplista de una causa, un efecto. Por esto de que decíamos, el adicto puede echarle la culpa, en este caso que vos decías, que vos comentabas, a los padres, pero no es esa causa sola. Digamos que hay un montón de otras causas que se fueron dando, porque también es social, al hecho, en el momento en que vos me decís, tiene una novia que lo hace, con una familia que también lo hace, ahí ya hay un factor social. Digamos que la junta, la famosa junta de la que nosotros hablamos siempre, tiene que ver con el factor social. Biológico, y puede que haya algún factor biológico que haya aparecido en algún momento, y psicológico seguramente en esto de las expectativas que se tenían sobre él y de la frustración que en algún momento apareció. Quizás aparte la frustración puede haber aparecido en una pavada, en algo que quería hacer y no pudo, y ahí apareció la frustración, y al ser tan joven se encontró con que no tenía cómo afrontarla. ¿Viste? Si no es lo mismo que se afronte una situación cuando en la familia hay diálogo, y que se afronte una situación cuando en la familia nada más que hay órdenes desde arriba para cumplir. Órdenes, demandas. No es lo mismo que los padres sean rígidos y demandantes y que estén todo el tiempo siendo imperativos, sino que den el lugar al diálogo. No es lo mismo. O sea, unos buenos padres no hacen unos buenos hijos. Y unos buenos padres tampoco hacen esto de que de la rigidez. Es difícil ser padre porque no tenés que ser ni muy rígido ni tampoco muy blando. Encontrar el equilibrio para todo es muy difícil. Así que tampoco podemos decir, no, la culpa sí realmente es de los padres. No, esto es una cantidad de factores que se fueron sumando, hicieron que apareciera la adicción, digamos, que
no me sale, que el desenlace, ¿no? Hicieron al desenlace. Él, le hizo de hace varios años que viene haciendo folclore, pero a él no le gusta. Lo hizo porque a la mamá le hubiese gustado y nunca la dejaron los padres en su momento a ella. Entonces lo obligó. Y cuando Claro. él decía que quería, no, ¿cómo vas a dejar? Y era como que siempre tenía que hacer, digamos, lo que ellos querían hacer, no lo que realmente le gustó. Claro. Yo creo que tiene que hacer que venga por ese lado. Sí, puede ser, puede ser. Y bueno, quizás después se suma, no quizás, seguro, se suma con quién se fue relacionando y demás, y ahí la suma uno más uno es dos y no hubo manera de volver para atrás. Bueno, después dice, este hecho es además importante en el tratamiento de estos desórdenes, pues cada persona es diferente y nuestros distintos matices del problema, y muestra distintos matices del problema, de modo que es necesario individualizar cada caso y realizar un estudio amplio de la historia personal y familiar antes de hacer un diagnóstico. Factores biológicos, genéticos, psicológicos y de personalidad, socioculturales y familiares se unen en una interacción multisistémica, produciendo primero la predisposición y luego, con la exposición al factor desencadenante, se podría hacer sustancias psicotrópicas, juegos, sexo, relaciones, comida, etc. Se evoluciona hacia la consolidación del proceso patológico llamado adicción. Digamos que lo que primero se produce en el adicto es la predisposición a ser un adicto, en la persona. Lo primero que se produce en la persona para que llegara a una adicción es eso, estar predispuesto. En algún punto estuvo predispuesto a que si se le ofrece, porque en realidad igual todos los jóvenes, o la mayoría, tenemos la experiencia de que en algún momento nos ofrecen, sea un cigarrillo de marihuana o una pastilla para tomar o un vaso de alcohol de más, en algún momento de nuestra juventud se nos ofrece. Y ahí está, si vos estás predispuesto o no para llegar a eso. Si estás predispuesto y cedes, y seguramente llegas a la adicción. Es como el primer cigarrillo que te fumaste, cigarrillo común que te fumaste, y fumaste porque, y quizás hasta porque fue un acto social, porque quisiste fumar para probar, y cuando quisiste acordar estaba fumando 5, y cuando quisiste acordar estaba fumando 10, y después un atado, y así. Esto es igual, la adicción es así. Entonces, tiene que ver con la predisposición. Yo puedo estar un mes internada o en una casa donde todos los otros integrantes de la casa fumen, no sé, en una casa como Gran Hermano encerrada, y yo no voy a fumar porque a mí no me gusta y no voy a fumar, no me interesa, eh, no me gusta y no quiero y demás. Pero tiene que ver con mi predisposición. Quizás otra persona dice, bueno, lo probaría y vería, y ahí puede hacerse fumador. Tiene que ver con eso. Esto que yo te decía también de las herramientas de manejar las frustraciones, tiene que ver también con la personalidad del individuo, hasta dónde la personalidad de un individuo es tan fuerte como para decir, no, voy a jugar, voy al bingo con mis amigos y voy a jugar tanta cantidad de dinero que puedo, no me puedo jugar el sueldo entero. También tiene que ver con eso. Entonces, si vas a poner algo en la carpeta, ay, se me fue, ¿qué hice? Si vas a poner algo en la carpeta de las causas de la adicción, pone las causas de la adicción, 2 puntos. Lo más importante para acordarse es que la adicción es una enfermedad compleja de naturaleza, o sea, de origen biopsicosocial. A partir de ahí aparecen todas las otras conclusiones que podemos sacar. Biológico porque puede llegar a ser hereditario. Psicológico porque tiene que ver con la personalidad y la predisposición. Y social porque tiene que ver con quién nos relacionamos. Ahí está, que es una enfermedad compleja de la naturaleza biológica, social y psicológica, ¿no? Sí. Igual yo lo que vas diciendo, lo más importante, me voy haciendo machetitos. Vas anotando, está bien. Bueno, seguimos.
¿Dónde estaba? Acá. Acá. Dice, numerosos estudios han demostrado que la adicción al alcohol es más frecuente en familiares de alcohólicos que en familias de personas no alcohólicas. De modo que los hijos alcohólicos muestran una probabilidad 3 o 4 veces mayor de desarrollar el desorden alcohólico. Para separar la influencia de los factores de crianza y los genéticos, se han realizado estudios con gemelos adoptados que han sido conclusivos en la existencia de factores genéticos predisponentes. Durante los últimos 25 años se han realizado avances grandiosos que nos ayudan a entender mejor la etiología y la dinámica de la adicción. Bueno, no voy a leer todo eso porque tiene que ver con, más que nada, con Estados Unidos y todos índices de drogas y eso. Después. Voy acá, mira, donde dice, página 102, de esta manera se va aclarando científicamente el papel de la química cerebral en el desarrollo de la adicción. ¿Lo encontraste? Bien. Los factores de personalidad juegan un rol en el desarrollo de la adicción, teniendo en cuenta que algunas características de la personalidad, tales como la baja tolerancia a la frustración y la dificultad para lidiar con los sentimientos propios, son factores que facilitan la aparición del desorden adictivo. Ningún estudio ha podido ser conclusivo en la existencia de una personalidad adictiva y la experiencia clínica demuestra que existen adictos con diversos tipos de personalidad. Bueno, lo que yo venía hablando, esto de la personalidad y la predisposición. Después dice, acerca de los factores familiares, se acepta que la familia adictiva sí posee, por regla general, la marca de la adicción en su dinámica, generándose patrones disfuncionales de interacción que van formando al niño de manera que lo predisponen al desarrollo de las adicciones y dificulta la intervención constructiva de la familia, una vez instalado el desorden, eliminando la posibilidad de que la familia sea un factor preventivo o contentivo para la aparición de estos desórdenes en sus miembros. Bueno, esto es lo que hablábamos de los factores familiares. Es lo mismo, digamos que en algún punto, sin querer, hasta sin querer, la familia puede llevarlo a la adicción. ¿Sí? Esto de, bueno, en este caso que vos hablabas de la rigidez, en otros casos es como al revés, es todo lo contrario, el hecho de que no hacerse cargo, no ser rígido, pero y ser demasiado blando, también lleva a una adicción, a un adolescente o a un joven, porque el hecho de dejarlo hacer lo que quiere, lo que lee el adolescente, el joven, es que tampoco le importa a la familia lo que pasara con él. Entonces, como lo que puede llegar a tomar es eso, que al otro no le importa, puede caer en una adicción por esto. El ser demasiado blando también puede ser causa de que un hijo o un integrante de una familia se encuentre pues, inmerso en una adicción. Si a mi propia familia, a mi entorno primario no le importa lo que me pasa, bueno, entonces caigo en el año pasado sí. tuvimos un caso el año pasado de un nene, también, de familia con un buen estatus social, ¿sí? Que no le daban bolilla. Y ese era el problema de él. Él se estaba metiendo, o sea, por otros chicos nos enteramos que cuando salían, fumaban, ¿sí? Antes de que llegara el padre. Y bueno, hablando, y yo, gracias a Dios, tienen mucha confianza, porque por ahí uno sale de ese lineamiento que tenemos que tener y hablamos como ellos, digamos, ¿no? Claro. Entonces como que te los vas ganando para saber qué es lo que pasa. Y él mismo nos contaba, dice, yo se lo hago a propósito porque, dice, tengo todo, pero no tengo nada. Dice, yo quiero que ellos me den bolilla. Y vos la escuchás, la mamá infumable, la fumamos todo el año. Pero ella venía y siempre súper grosera y la culpa era del pibe. Y un día que me dio la posibilidad de hablar, le dije, la equivocada era ella. Porque una vuelta yo, o sea, en un desfile, nosotros tenemos una agrupación y desfilamos a caballo con la escuela, ¿sí? Tenemos uno que es mi marido y unos amigos, y otro de la escuela. Entonces hice una invitación, los invité a ellos a que vayan al desfile. Entonces cuando les llega ese sobre, viene y me dice, yo pensé que era porque este mocoso, dice, volvió a hacer algo,
¿viste? Y empezó con toda la sanata. Me dice, pero es la primera vez que me llega algo bueno. Digo, porque a ver, no es solamente informar lo malo que por ahí se porta, sino informarle que es buena. Y que para él era importante esto, de que ellos estuvieran. Bueno, ahí estuvimos hablando, primero bastante negada la señora, pero después pudimos hablar y hacerle entender de que él hace esto, pero porque quiere la atención de ellos, no es porque el pibe es un rezagado, porque, claro, qué sé yo. porque es malo por naturaleza, no. Claro, y bueno, ¿y qué nos contestó? Este pibe es incontrolable. Dice, así que a ver si pueden hacer algo ustedes porque yo no lo soporto. Y bueno, obvio que yo me fui porque la preceptora se dio cuenta de que era para matarla, y hablando con los directivos y demás, y según ella hay que internarlo porque el pibe tiene un problema psicológico. Y no, el problema lo tiene ella. Claro. Bueno, es como cuando hablamos de las estructuras psíquicas y de la formación de la estructura psíquica del individuo, la madre, el entorno primario del hijo, de una manera que, es un problema, y va a hacer que ese hijo sea un problema realmente. O sea, si era un poco travieso, va a ser después una cosa súper rebelde que va a ser inmanejable, pero también porque lo llevó el entorno primario a hacer eso. Sí, la mayoría de las veces tiene que ver con la familia, en algún punto o en el otro, o en un extremo o en otro, en el ser demasiado blando, en el ser demasiado rígido, hace mal. El tema es el equilibrio, para todo lo ideal es el equilibrio. Lo que pasa es que el ser humano de por sí no es una persona equilibrada, tiene que buscarlo al equilibrio. Entonces, es un trabajo que no todos se quieren tomar, ¿no? Bueno, de esto no vamos a notar nada más. Ahora vamos acá, ahora sí, a la evolución del proceso adictivo. No lo voy a leer todo, pero de lo que se trata, la evolución del proceso adictivo, que les voy a dar para que lo lean ustedes, es de 3 etapas. El libro habla de etapa temprana, etapa media y etapa agravada. Nosotros traduciéndolo podemos decir uso, abuso, adicción. Porque yo hago uso de una sustancia o de una conducta, hago uso en la primera etapa. ¿Y estoy dentro del proceso adictivo? Sí, ya estoy dentro del proceso adictivo. Cuando yo estoy haciendo uso del cigarrillo, ya estoy dentro de la adicción del cigarrillo. Porque estoy haciendo el uso, estoy en la primera etapa. Y muchos se quedan en esa etapa. Ahora, en la segunda etapa ya es abuso. Cuando es abuso, cuando yo me fumé 2 atados por día, eso es abuso. Porque yo sé que 2 atados por día me va a traer múltiples enfermedades y hasta la muerte. Y ya, uso, abuso, adicción, cuando es una adicción es cuando ya no se puede parar, cuando la persona perdió el control. En la segunda etapa se pierde el control. ¿Sí? Igualmente, si lo leen después, la primera etapa ya cuando están en el uso, ya hay un montón de actividades del pensamiento que están comprometidas. Cuando ya hacemos el uso de una sustancia o de una conducta, vuelvo otra vez a la adicción al juego, por ejemplo, yo cuando estoy haciendo uso de ir a jugar a la quinela todos los días, y ya ahí hay una necesidad, ya estoy dentro del proceso adictivo. Más allá de que no sea grave, estoy en la primera etapa, pero me puede pasar que voy todos los días a jugar y un día no tengo dinero y seguramente voy a sentir el malestar de no poder ir ese día, por ejemplo. Y es más, hasta puedo llegar a ir, y como tengo confianza con el que levanta la quinela, decirle si me da fiado. Entonces, ¿es realmente necesario sacar fiado para jugar? ¿Es realmente necesario? No, una persona en sus cabales diría que no. Ahora, sin embargo, el que juega dice, ay, bueno, pero si todo el mundo lo hace, no pasa nada, ¿sí? Y realmente no debería ser así. Entonces, es porque ya está dentro del proceso adictivo. Entonces, yo les voy a dar esas palabras para que lo piensen y lo relacionen. Uso, abuso y adicción como para relacionar con las etapas de la adicción. No lo voy a leer yo porque si no es re denso,
que leamos todo, les voy a pedir sí que me hagan un resumen de estas 3 etapas y de cómo es el proceso evolutivo de la adicción. Así que pone cómo es, lea y explique cómo es el proceso evolutivo de la adicción, como consigna. Así vamos avanzando. Quiero cerrar con este tema para darles un plan de trabajo. Quizás uno de los más difíciles es hacer un plan de trabajo para un adicto. Una de las cosas más difíciles, porque ahí sí que no se puede trabajar solo de ninguna manera. Hay que trabajar con un psicólogo, con un psiquiatra mínimo, para poder llevarlo adelante. ¿Sí? ¿Anotaste la consigna? Bien. Bueno, acá sigue el libro hablando de la clasificación de las adicciones y ahí va a entrar el primer cuadro que yo les hice, estas columnas, que yo les hice copiar. Son diferentes categorías. Vamos a saltarla. Y vamos acá al cerebro del adicto, yo lo tengo en la página 104. ¿Sí? No me aparece a mí cuánto hace ya que estamos conectadas, pero no dice, ¿no? Me parece que todavía falta. Bueno. Dice, los cambios bioquímicos que suceden en el cerebro del adicto son los responsables de la compulsión observada en los episodios de uso descontrolado, así como de muchas de las perturbaciones cognitivas propias de la adicción. Las últimas investigaciones implican a diversos neurotransmisores, así como a vías o sistemas cerebrales, tales como el sistema de recompensa mesolímbico, como factores claves en el desarrollo de la sintomatología adictiva. Acá vamos a entrar en algo un poco más complejo y tiene que ver con lo de los neurotransmisores. Yo no sé si recordás, y si van a recordar las chicas, que vimos en un momento un video sobre el cerebro de la persona con trastorno de déficit de atención. No, lo busco, espera que lo busco, si no, lo buscamos y lo muestro. Ah, no puedo achicar. A ver si lo puedo encontrar. Porque lo que quiero que veamos que son los neurotransmisores. Un segundo. Este que te voy a mostrar es sobre trastorno de déficit de atención. Lo vimos nosotras, pero para que veas dónde están los neurotransmisores y que entran en juego en los procesos adictivos. Ahora cuando lo veas te vas a acordar. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad, o TDAH, como se conoce comúnmente, afecta a cerca de 1 de cada 20 jóvenes en todo el mundo. Puede tener un gran impacto en la vida cotidiana, en la escuela y con amigos. Los síntomas de desatención, impulsividad e hiperactividad pueden reducir la capacidad de una persona de controlar sus acciones y concentrarse sin distraerse.
Algunas personas han expresado su escepticismo con respecto al trastorno, pero las imágenes cerebrales han mostrado que los síntomas de TDAH están asociados con una serie de anomalías en el desarrollo y funcionamiento de algunas zonas del cerebro. Veamos primero la corteza cerebral, la capa superficial del cerebro. Durante el desarrollo normal, la corteza, que juega un papel clave en la memoria, atención, pensamiento y lenguaje, aumenta gradualmente en grosor antes de alcanzar un máximo durante la adolescencia. Los escáneres muestran que en niños con TDAH, la corteza se desarrolla en general más despacio, especialmente en las regiones de los lóbulos frontal y temporal, los cuales son importantes para la memoria y para controlar la conducta. Generalmente, la corteza frontal junto con otras partes fundamentales del cerebro son más pequeñas en los niños con TDAH que en los niños que no lo padecen. Estas partes del cerebro no funcionan de forma aislada, sino que interactúan ampliamente para crear redes que controlan funciones como el lenguaje, la atención y el movimiento. La actividad de las distintas redes aumenta y disminuye, permitiendo que tengan lugar las distintas funciones. Por ejemplo, mientras estás viendo este vídeo, la actividad en las redes involucradas en el procesamiento de la información generalmente habrá aumentado, mientras que la actividad en las redes involucradas en la distracción habrá disminuido. En una persona con TDAH, la actividad de estas redes está alterada y las conexiones dentro de las redes están interrumpidas. Y cuando miramos más de cerca la comunicación entre estas redes, también hay un trastorno en la liberación de las sustancias. Ahí está. ¿Se escucha bien? ¿El video? ¿Sí? Ahí está, esto es lo que yo te quería decir, que los neurotransmisores están en constante proceso o en constante actividad en las redes cerebrales. Uno de los neurotransmisores es la dopamina, la adrenalina es otro neurotransmisor, por ejemplo. Y acá, en el proceso adictivo, también van a estar comprometidos los neurotransmisores y van a estar en diferente cantidad bioquímica, en diferentes cantidades bioquímicas, para que estén o sobrecarguen las redes del cerebro del adicto, o por debajo de lo que deberían estar. Entonces, acá lo que dice que en el trastorno de déficit de atención, a veces están como muy conectados o están sobreestimuladas estos neurotransmisores, y a veces por debajo. En el cerebro del adicto pasa exactamente lo mismo, nada más que es producto de la adicción. En el trastorno de déficit de atención es porque es un trastorno del neurodesarrollo. En la adicción es producto de la adicción misma, o de la sustancia o de la conducta adictiva del individuo. El hecho de empezar a hacer una X conducta y después no poder dejarla de hacer, también va a comprometer el cerebro. No tiene que ver con la voluntad. Por eso después, cuando están en el proceso de recuperación, más allá de que quieran dejarlo, les cuesta dejarlo. Viste que muchas veces escuchamos esa frase que dice, el cuerpo mismo se lo pide. El cuerpo le pide alcohol, el cuerpo te pide cigarrillo, el cuerpo te pide droga, el cuerpo pide. ¿Por qué? Porque el cerebro es el que manda, y el cerebro es el que está directamente comprometido, y sus neurotransmisores, que son los que van a dar el impulso para llegar de una neurona a otra, ¿sí? Los encargados de trasladar la información entre una neurona y otra. Esos son los neurotransmisores. Bueno, terminamos de ver, total le quedan un minuto solo. Químicas, dopamina y noradrenalina, que son las responsables de transmitir los mensajes entre células cerebrales. En términos generales, cuando los niños con TDAH llevan a cabo tareas específicas, algunas redes no están encendidas lo suficiente, mientras que otras permanecen encendidas demasiado tiempo. Las investigaciones en todo el mundo han mostrado diferencias en el desarrollo y el funcionamiento del cerebro de los niños con TDAH. Aunque todavía no podemos usar técnicas de imagen cerebral para diagnosticar este trastorno, cuanto más aprendamos sobre TDAH en el cerebro, mejor podremos entender los síntomas que los niños con TDAH experimentan en la vida cotidiana, y más podremos hacer para apoyarlos. Bueno, hasta ahí era. Entonces,
vamos a lo que dice el libro. ¿Se entendió, no? Lo que yo te quería decir. ¿Sí? De los neurotransmisores. Bueno, acá vamos a ver lo que dice el libro. Dice, los tres neurotransmisores son sustancias químicas naturales que existen dentro del cerebro y que son responsables de las actividades cerebrales, entre otras, la motivación, las emociones y los instintos. Estas sustancias naturales son las que median en el estado de ánimo, provocando euforia o desgano, de acuerdo a una sucesión compleja de estímulos, condicionamientos y aprendizajes, cuyo objetivo es el de responder constructivamente a los estímulos del medio ambiente. Las sustancias psicotrópicas externas o drogas, así como los estados de excitación extrema provenientes de conductas de estimulación, afectan estos neurotransmisores de manera que el cerebro los produce en exceso o los replega, ahí es replega, no repleta, los replega exageradamente, quiere decir que los anula. Estos cambios unidos a la predisposición a la adicción producen una respuesta aberrante que es el reflejo de un desbalance bioquímico persistente. Los neurotransmisores más importantes involucrados en la respuesta adictiva son la dopamina, ¿sí? No importa dónde, bueno, acá dice que es predominante en la zona mesolímbica, no importa, porque nosotros de anatomía cerebral no necesitamos saber, pero sí necesitamos saber qué es los neurotransmisores, qué son, y qué es lo que comprometen al individuo, que es la actividad cerebral. Las endorfinas que se producen en las áreas mesolímbicas, ves que dicen en qué área están y demás, y median las respuestas a los estímulos dolorosos, la regulación de la temperatura y la ingestión de agua y alimentos. Acá esto se nota mucho, más que nada en las sustancias, en las adicciones de sustancias, porque cuando le baja la droga al adicto, cuando se le va yendo el efecto, digamos, en el cuerpo a lo que se estuvo drogando, le da mucho hambre y mucha sed. También la adicción da como mucha sed y tiene que ver con las endorfinas, ¿sí? Con la baja de endorfina en el cerebro. Y después, esto ocurre no sí, consume. cuando no consume, tiene mucho hambre, o sea, mejor dicho, no cuando no consume, sino cuando consume, por ejemplo, y cuando se empieza a ir el efecto de lo que ha consumido, viste lo que se dice el bajón, cuando le agarra el bajón al adicto, se come todo y se toma todo. Por eso también produce mucha sed el hecho de consumir drogas más que nada, produce mucha sed, por eso también siempre la droga está acompañada del alcohol, porque el adicto no es que va a decir, ay, voy a tomar agua, no, toma alcohol, ¿entendés? Realmente la droga le da sed, y tiene que ver con los neurotransmisores que están en juego. Y después dice, el ácido gamma aminobutírico, que es el GABA, que se encuentra en la amígdala, el bulbo olfatorio, el telencéfalo ventral y el globo pálido, también se ha implicado en la respuesta adictiva. Este ácido gamma es el que está, por ejemplo, en la nariz, en el sistema olfativo, y cuando hay consumo de drogas, está directamente tocado, de alguna manera, comprometido, a que quede anulado o sobreexpuesto. ¿Sí? Después dice, en realidad, se asume que todos los neurotransmisores tienen un papel en la manifestación de la adicción, aún se investiga para determinar la naturaleza de ese papel y la forma en que las vías y los químicos cerebrales interactúan para producir el desorden adictivo. Bueno, ¿qué quiero que les quede como claro de esto? Lo primero que quiero que les quede claro es este primer párrafo que dice que son sustancias químicas, que son responsables de las actividades cerebrales, si querés marcarlo en el libro, y que los neurotransmisores van a mediar, van a ser los mediadores entre el estado de ánimo, en el estado de ánimo del individuo, que pueden llegar a producir tanto como desgano como euforia, ¿sí? ¿Viste que hace más de 40 minutos que estamos?
Sí, te iba a decir eso, que no se cortó. A mí me pasó el Así, otro día que hablé con un amigo que es profesor también, y le digo, vamos a hacer un Zoom, porque si no hacemos videollamada, vamos a hacer un Zoom. Y era de noche. Estuvimos 1 hora y media y no se cortó nunca. Entonces yo por ahí le digo, ay, no te lo quería decir, pero estoy pagando ¿viste? El más caro. Entonces me dice, ah, pero en realidad no sé por qué no se corta. Está bueno, pues. Se ve que, no sé, de vez en cuando o se extendió, pero hoy a la mañana tuve clases y a los 40 minutos se cortó, así que se ve que en algún momento queda motilado. capaz que es un tema de cuando lo configurás, porque ponele, nosotros antes de que empiecen las vacaciones tuvimos una reunión con los directivos y estuvimos como 2 horas sin que se corte. Dijo, esperen que quedan, no sé, segundos para que se corten, esperen que ya volvemos. Y no sé qué hizo y nunca salimos. Ah, Tiene mirá, que ser así, sí. puede ser entonces algo que de la configuración que no sepamos hacer, que a los 40 Claro. minutos se nos corta. Sí, no sé, no tengo idea, pero me pasó lo mismo el otro día y ahora estoy viendo, digo, hace más de porque miro la hora. Digo, hace más de 40 ajustamos y no se cortó. Bueno, mejor, porque así no tenemos que estar esperando ni nada. No, Bueno, entonces, si marcaste lo de los neurotransmisores, sigo para adelante. Y te voy a dictar otra consigna más. Defina, lea y defina qué es cerebro dual, que es lo que sigue. Bien, tercer punto. Analice qué es el pensamiento adictivo con un ejemplo concreto. Próxima pregunta, creo que la cuarta o la quinta. La primera era la de las etapas, ¿no? La primera, se lee y explique cómo es el proceso de adicción. El proceso evolutivo de la adicción. El proceso evolutivo, perdón. Evolutivo, cómo evoluciona. De la adicción. Después la otra, defina y lea qué es el cerebro dual, y la tercera, analice qué es el pensamiento adictivo con un ejemplo concreto. Bien. Cuarta, ¿cuáles son las dimensiones de abordaje del acompañante terapéutico y de qué manera debe intervenir? La última, quinta. Explique por qué la familia
es el soporte para la recuperación de la adicción. Y acá fíjate que dice, en la 110 del libro, dice la familia soporte para la recuperación de la adicción a las drogas. Bueno, yo les pregunto, explique por qué la familia soporte para la recuperación de la adicción, porque olvídense que dice drogas y léanlo de manera que donde dice adicción a las drogas también se puede cambiar cualquier otro tipo de adicción, se puede poner cualquier otro tipo de adicción, porque en realidad lo que produce la adicción a las drogas en el individuo lo va a producir cualquier tipo de adicción, ¿sí? Ya sea una adicción de conducta, como ser adicto a las religiones o alguna religión en particular, por ejemplo, algún tipo de secta, como ser adicto al juego, como veníamos hablando, como ser adicto a alguna sustancia. Lean ese artículo que es un poco extenso y expliquen con sus palabras y de manera breve, ya lo digo, ya que estoy, lo digo para todas, por qué la familia, por qué dice que la familia es un soporte para la recuperación. Bueno, es un poco más de todo lo que hablamos, más que nada para que vayamos cerrando este tema y avancemos hacia lo que es un plan de trabajo. Si leen y hacen todas estas preguntas, van a poder después hacer el plan de trabajo mucho más fácil, porque les da un montón de ideas todo lo que tienen que leer. En cuanto a la demanda del acompañante, al trabajo, el abordaje del acompañante. El libro es bastante claro en cuanto a todos estos temas. La semana que viene lo que vamos a hacer es una puesta en común. Primero tenemos que cerrar este tema, o si están todas, o la mayoría por lo menos, cerramos el tema de la afasia y la disfasia, que va a ser cortito, y después cerramos este tema para que yo les pueda dar un caso en particular que tengo para darles de un adicto y de cómo abordarían ustedes o harían un plan de trabajo. Igualmente, cuando empiecen a trabajar como acompañantes terapéuticos, y si quieren trabajar en adicciones, lo mejor es trabajar en equipo, lo mejor sería trabajar en una fundación o en algún centro de rehabilitación para ser un referente primero, para poder trabajar respaldado de profesionales, porque las adicciones no es algo fácil de trabajar. Más que nada las adicciones a las drogas. Por ahí adicción al juego, adicción al alcohol, es un poco más manejable de alguna manera, por decirlo de alguna manera, que la adicción a las drogas. Digamos que la adicción a las drogas es la más difícil de tratar. Lo demás es, con acompañamiento se puede llegar a lograr. Igualmente, como les decía, ¿cómo ayudo? Creo que Luciana me preguntaba otro día, ¿cómo ayudo a una persona adicta desde mi lugar de acompañante? No, solo no vas a poder. Siempre con el respaldo de los profesionales, y después también tiene que ver con que nosotros intervenimos, digo, los acompañantes intervenimos recién cuando se está recuperando el adicto, cuando ya ha pasado el proceso de la abstinencia y todo, cuando ya hay casi un alta de haber estado 10 meses o 6 meses mínimo internado en un lugar y está limpio, ¿no? Digamos que el acompañante terapéutico no puede estar en la primera etapa, sino para estar tiene que estar dentro de una institución, respaldado por la institución y por los profesionales. Así que bueno, espero que hagan la tarea, la anterior, bueno, la anterior la tenés hecha, pero la anterior y la que no lo hicieron, y esta, y nos encontramos el viernes que viene. Bueno, ¿cortamos acá? Sí, cortamos, ya que estamos las dos acá, así cerramos. Si no, es nada más que leer, y ir viendo todos los temas interactivo el asunto, y ustedes pueden trabajar un poco más desde la producción de lo que leen, ¿viste? Desde la interpretación de lo que leen. Necesitamos hacer eso porque después, cuando empiezan a trabajar,
tienen que leer resúmenes de historia clínica y demás, y hay que saber interpretar. Entonces, tenemos que hacer el ensayo acá en el curso, de poder interpretar lo que estamos leyendo, aunque sea de nuestro libro, para después poder hablarlo. Yo sé que está costando, que es difícil, que esta situación así por Zoom, de esta manera virtual, nos complejiza todo, pero bueno, sigamos haciendo el intento, como hasta ahora, de poder hacer, de que sea rico, de que salgan aprendiendo, porque si no es nada más que teoría y lectura y escuchar lo que yo digo, y creo que se pueden sacar mejores cosas si entre todas pensamos lo que dice y podemos aportar tanto de una como de otra. Yo aprendo tanto de ustedes como ustedes pueden aprender de mí. ¿Está bien? Sí, bueno, nos estamos viendo el próximo viernes entonces. Nos vemos el viernes. Un besito grande, buen fin de semana. Igualmente.